Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Me confirman, por favor, si continúan escuchándome? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Gracias. Sí, profe. Bueno, entonces vamos antes que me olvide, voy a terminar de llamar lista. A ver, ¿dónde está la lista? ¿Qué se me hizo asistencia? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y les agradezco que si hay 11 aprendices conectados. Si hay alguien que no tenga el micrófono y ustedes lo ven conectado, por favor me dice. Ya llamamos a Ángel David. ¿Sigue Ángel David con nosotros? Me corrobora, por favor, Ángel David, si me está escuchando, diga presente, por favor, si no. Aún no se ha conectado, profe. Bueno. Lina Damaris. Presente, profe. Linet Carolina. Presente, profe. Jenny Alexandra. Presente, profe. Laura Valentina. Grecia Paola. Michelle Danila. Creo, Alexandra, que ella no vuelve, ¿cierto? Sí, señor, ella no vuelve, es un retiro. Igual que Claudia. Que Claudia María, sí. Bueno. Diana Melissa. Presente. Lady Lorena. Presente, profe. Camila Jiménez. Eileen. Presente, profe. Gracias, Eileen. Claudia María. Ya no vuelve. Angeli. Karen. Profe Ángeles sí está. Si no, creo que Creo que su merced no me puede escuchar o no sé. Sí, ahora sí la escucho bien. Ah, Karen. presente, es que el micrófono. Bueno, Karen. Profe, yo sí estoy, sino que no podía entrar. Ok. María no la he escuchado en todo el día. ¿No está María? Juliet Alexandra. Luan. Sí, señor.
Ve, le iba a colocar que no dudan. Parece que Luisa no sabe Fernanda. utilizar el... ¿Cómo? ¿Cómo así no supo utilizar Excel, profe? ¿Cómo? No, no lo entendí. Nada, nada. Luisa Fernanda. Presente. Angélica María. Juan Andrés. Presente. Y Wilder. Presente, profe. Bueno. Vamos a guardar esto, quitar esto. Profe, alzó la manito Camila Bueno, Jiménez, que ya sí está, y también Juliet. Juliet Alexander también Camila alzó la sí manito. está. Y Juliet, ¿cuál es el apellido de Juliet? Juliet Rodríguez. Alexander Rodríguez Cárdenas. Bueno. Gracias, Alexandra. De nada. Bueno, entonces, en la pasada sesión alguien nos quedó de colaborar compartiendo los materiales, ¿cierto? No recuerdo quién fue. Fue Juan, profe. Juan Andrés. ¿Y si les compartió los materiales? No, yo no fui. A mí me parece que también le pedimos el favor a Juan Andrés que los compartiera. Juan Andrés. Sí, señor. Sí, ¿estoy equivocado? Me parece recordar que su merced quedó de compartir los materiales, ¿no? No, pero fue la clase anterior, los de la clase anterior. Mm, De esta Bueno, no. bueno, entonces vamos a, pues ustedes están, digamos, de suerte, porque pues todavía hay problemas con Sofía y eso. Entonces, Juan Andrés, ¿usted me puede hacer el favor de compartir a sus compañeros el material que debía leerse para esta semana? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a explicar otro de los temas importantes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces Juan Andrés me va a hacer el favor de compartirles estos dos documentos que se llama inserción de datos. Vamos a revisar qué hay ahí. Todo esto es muy, muy sencillo de entender. No requiere mayor explicación. Aquí hablamos de lo que es una celda, que es la intersección de una columna con una fila, cómo se llaman a esas celdas, qué nombres les ponen. Entonces, por ejemplo, estamos en la celda G3, que está ubicada en la intersección de la columna G con la fila 3. Todo eso está explicado. Aquí explicamos lo que hace, o al principio de la charla hablábamos de
la manera de insertar fórmulas en Excel. Y ya trabajamos un par de ejemplos cuando calculábamos el porcentaje, cuando hacíamos la multiplicación de la unidad por la cantidad. Entonces aquí está muy claro todo eso. Por ejemplo, voy a leer el párrafo donde habla de fórmulas. Y dice, una fórmula en Excel es un conjunto de operandos y operadores, precedido siempre por cualquiera de los signos igual, más o menos. Entonces yo siempre que voy a ingresar una fórmula tengo que utilizar el símbolo igual, el símbolo más o el símbolo menos. El más usado es el igual. Entonces continúa, dice que retorna un resultado. Entonces, en este ejemplo, estoy diciéndole a Excel que tome el valor que está en la celda C1 y se lo sume a la celda C2. ¿Qué pasa si yo omito el signo igual? Y voy a abrir un libro nuevo para... Que queda solo el texto. Queda solo el texto, sí. Voy a abrir un libro nuevo. Control U. Y para explicar la manera como ustedes deben utilizar este material. Aquí, por ejemplo, me dice que en la celda C1 y C2 voy a colocar unos valores. Aquí está la celda C1. Voy a colocar aquí, por ejemplo, 4. Y aquí voy a colocar 6. Entonces yo quiero aquí, en esta celda, obtener el resultado de la suma. Entonces, dice la explicación que una fórmula no es más que el ingreso debe hacerse primero con un igual y debo indicarle cuál es el primer operando, o sea, en la suma los operandos son las cantidades que quiero sumar, y cuál es el operador. Entonces, y lo primero que debo escribir es un igual. Igual a lo que haya aquí en C1, más el operador es la suma, y pues en el material están los diferentes signos que se utilizan para las operaciones aritméticas. El más para la suma, el menos, el guión para la resta, el asterisco para la multiplicación y el slash para la adición. Y adicionalmente hay uno que se conoce como acento circunflejo, que es, ya se los coloco aquí, ya después de que haga esta operación, entonces coloco el igual, el C1, lo que está en C1, y que se lo sume a lo que está en C2, y pues obtengo el resultado. Lo mismo si quisiera hacer la multiplicación, pues utilizo el operador asterisco, que es el operador de multiplicación. Si quisiera la potencia, que es otra de las operaciones que realiza Excel con números, pues debo colocar el acento circunflejo, que es este que les voy a mostrar acá. Ese que es como una B invertida, ¿todo lo ven? Sí, señor. Sin embargo, pues en el material está eso. Vamos a revisar. Aquí hay una lista de los operadores aritméticos. Aquí están los 5 que se utilizan: la suma, el más, el menos, el por, el dividido. Y además, unos ejemplos que ustedes deben colocar. Por ejemplo, en A1, colocar el valor de 100 y en
Ya regresé, volvió a ocurrir una caída de internet. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces estamos revisando el material. Voy a volver a abrirlo. Estamos viendo acá cómo insertar fórmulas, los diferentes ejemplos, los operadores aritméticos. Y este es el operador, el que se llama acento circunflejo, que es como una V invertida. Qué pena, no sé si es a todos, pero a mí no me aparece la pantalla compartida. Profe, no está compartiendo pantalla. Sí, muchas gracias. Cuando se cayó internet, dejé de compartir. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo ahora? La hojita. ¿Ya ahora sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Trabajo con datos. Entonces estamos revisando este material para mostrarles que pues estos primeros conceptos que son muy sencillos de entender, para que ustedes, por favor, con la ayuda de Juan Andrés, que les va a compartir estos materiales, no olviden que deben recuperar su contraseña y habilitar sus cuentas de correo en el SENA. Entonces, está todo explicado. Y mencionábamos que si yo no coloco, por ejemplo, aquí, en este documento, no coloco, yo quiero, por ejemplo, multiplicar 4 por 6 y no coloco el igual, entonces le digo a Excel, me olvido del igual y le digo, por ejemplo, C1 más C2, C1 más C2, pues eso me va a quedar como un texto, porque aquí me olvidé del igual, o del más, o del menos. ¿Qué pasa si le coloco el signo menos? Entonces Excel va a decir, lo que haya en C1 lo vuelvo negativo. En C1 que hay 4. Y negativo quedaría menos 4. Y menos 4 más 6, ¿cuánto me daría? ¿Menos 10? Menos 4 más 6. 2. 2. Dos. Y eso es lo que obtengo. Entonces, por eso, porque hay algunos autores que dicen que solamente el igual. No. Yo puedo escribir aquí, por ejemplo, más 4 por 6. O también puedo escribir 4, lo que está en C1, que me lo multiplique por 6. ¿Cuánto me da 4 por 6? Pues me da 24. O también puedo utilizar el signo menos. Entonces, cuando yo utilizo el signo menos, le estoy diciendo que le cambie. Si este es positivo, lo vuelva negativo, y si es negativo, lo vuelva positivo.
En este caso, menos 6, menos 4 por 6, ¿cuánto me daría? Pues menos 24. Entonces, queda demostrado que se pueden utilizar cualquiera de los 3 símbolos que aparecen en el material, el igual, el más y el menos. Y así pues está explicado absolutamente todos esos conceptos. Lo que mencionábamos antes, con la pregunta de Eileen, pues hay temas que van a causarles dificultades. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer? 3 tipos, perdón. Fórmulas aritméticas, que aquí están explicadas y con ejemplos. Podemos comparar cosas, y este tema es súper, súper importante, porque más adelante lo vamos a requerir cuando estemos hablando de funciones en Excel. Aquí, por ejemplo, le pregunto a Excel, coloco siempre el igual y le digo 100 es mayor que 65. Entonces ustedes me dicen si eso es cierto o es falso. 100 es mayor que 65. Nuevamente se me volvieron a distraer. 100 es mayor que 65. Toda la vida. Toda la vida. Entonces Excel me devuelve verdadero. Entonces, ¿cómo debemos estudiar ese material? Pues escribiendo eso. Me voy a este libro donde yo estoy trabajando y escribo aquí igual 100 es mayor que 65. Le estoy preguntando a Excel. Entonces, el operador de comparación en este caso es el más. Hay 6 operadores de comparación. Yo puedo saber si algo es mayor que algo, si algo es menor que algo, si algo es igual a algo, mayor que, mayor igual o menor igual y diferente. Entonces, aquí Excel me dice sí, 100 es mayor que 65. Pero si le pongo el comparador menor, le estoy preguntando a Excel, 100 es menor que 65, ¿cuál es la respuesta que me debe dar? ¿100 es menor que 65? Falso. Falso. Con el que más dificultades tienen, sobre todo porque se les olvida, es el comparador de desigualdad, el comparador diferente. Diferente es un menor y luego un mayor. Aquí le estoy diciendo a Excel, dígame si 100 es diferente de 65. ¿Cuál es la respuesta? Positiva. Verdadero. 100 es diferente de 65. Si yo le dijera a Excel 100 es diferente de 100, la respuesta sería pues falsa, porque 100 es igual a 100. Entonces todo eso está explicado. Aquí es muy fácil de entender, hay ejemplos de todo. Cómo copiar fórmulas. Referencias relativas y absolutas. Este es un tema que debemos estudiar con mucha, mucha atención. Con mucha, mucha atención, porque en todas las unidades hay un tema que es crucial. En la pasada unidad, ¿cuál era el tema crucial? Los formatos condicionales, ¿cierto? En esta unidad, el tema crucial es entender esto de referencias relativas y referencias absolutas que está explicado en sus materiales. Y aquí hacemos, para responderle a Eileen, hacemos una introducción a las funciones.
¿Qué son las funciones? Entonces, a ver si alguien me colabora leyendo ese primer párrafo donde definimos qué es una función. Una función no es más que una fórmula que tiene un nombre predefinido por Excel, que realiza operaciones sobre uno o más valores conocidos como argumentos que están analizados en un orden predeterminado. El resultado de ejecutar se conoce donde fue introducida. La siguiente es la estructura general. ¿Quién me está leyendo, Ángel? Sí, señor. Bueno, Ángel, entonces, ¿qué entendió y qué no entendió de ahí? De ese párrafo que acaba de leer. Pues que esa tiene, o sea, que es, ya es algo que está predefinido por Excel, ¿no? Que es algo que ya está en el sistema y que uno pues solamente la pone. Y los valores pues son personalizados, ¿no? Exacto, entonces, Ángel, ¿usted qué operaciones hace normalmente? No importa que no sea con Excel. ¿Qué? Sumas, restas y multiplicaciones y pues así. Mm, mm, Por ejemplo, ¿usted alguna vez adquirió un crédito? No, señor. ¿Alguien ha adquirido un crédito en alguna ocasión? ¿Me responden, por favor? No, señor. No, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno saca un crédito? A uno le prestan una plata, ¿cierto? ¿Y qué debe Pues sí, señor. calcular? ¿Los intereses? Los intereses. Y le dan unos datos, ¿cierto? Que son la tasa. Entonces, Excel tiene una función que me permite calcular los intereses. Entonces, por eso en la definición dice que una función no es más que una fórmula que tiene un nombre. Tiene un nombre definido por Excel que realiza operaciones sobre uno o más valores conocidos. Entonces, en el caso de un crédito, yo debo saber cuánto me van a prestar o cuánto va a pedir prestado, cuál es la tasa a la que me presta o sí, la tasa del crédito, que me dicen el 12% anual, etcétera. Y debo conocer el plazo. Y con esos datos, que se conocen como argumentos, yo calculo cuál es el valor de la cuota mensual, cuánto debo pagar mensualmente. Entonces, eso es una función, una serie de operaciones que ya Excel tiene bien estudiadas y que con base en unos valores conocidos como argumentos, aquí está, entonces devuelve un resultado que es el que yo necesito. Aquí está la estructura general de una función en Excel, que es lo que vamos a aprender más adelante. Entonces siempre empieza con un nombre, con un igual, perdón, y las funciones deben tener un nombre. Por ejemplo, si yo quise, Excel tiene una función que me permite sacar la raíz cuadrada. Entonces yo debo saber cómo se llama esa función y debo, entre paréntesis, darle los argumentos. En el caso de la raíz cuadrada, el único argumento que existe es el número al que le quiero sacar la raíz cuadrada. Voy a hacer ese ejemplo aquí para ilustrar lo que estamos leyendo. Entonces yo quiero, por ejemplo, aquí está el número
número. Y aquí yo quiero obtener la raíz. Entonces, por ejemplo, al 4 le quiero sacar la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Entonces, Excel, en esta pues es fácil. Pero si a mí me dijeran la raíz cuadrada de 9.35, pues ya la respuesta no es tan automática. Entonces Excel tiene una función que se llama raíz. Entonces, y el único argumento que trabaja es este número al que le quiero sacar la raíz cuadrada. Entonces, como está explicado en el material, lo primero que debo colocar es el signo igual y luego el nombre de la función, que es raíz. Y aquí está. Abro paréntesis y me dice, vean que esta función tiene un solo argumento, que le debo decir cuál es el número al que le debo extraer la raíz. ¿Dónde está ese número? Pues lo tengo aquí en esta celda, que es la de 9. Cierro mi paréntesis y listo. Esta es la raíz de este número. Eso es una función en Excel. Entonces, es una serie de operaciones que ya están predefinidas en Excel, que tienen un nombre y unos argumentos. En este caso, los argumentos son uno solo. Ahí en el material se explica que si yo quiero saber cómo trabaja esa función, pues me voy aquí al botón de insertar funciones, que ustedes ya lo tienen bien claro, porque ya sabemos, conocemos perfectamente la interfaz de Excel. Doy clic ahí y ahí me dice lo que hace la función. Dice, devuelve la raíz cuadrada de un número. Y aquí me aparece que este es el argumento, el único argumento que se necesita para esa función. Yo debo conocer el número al que quiero extraer la raíz. Y si yo no sé qué debo darle aquí, aquí me lo explica. Me dice, número es el número al que se desea obtener la raíz cuadrada. Entonces yo ya sé qué debo hacer. Si aquí colocamos un 4, pues el resultado, como sabíamos, va a dar 2. Hay funciones que trabajan con más argumentos y unas que no trabajan con ningún argumento. Eso todo está explicado allí. Por ejemplo, hay una función que se llama hoy, igual a hoy, y ella, ¿qué hace? Aquí me dice, devuelve la fecha actual del sistema. Entonces yo abro mi paréntesis y no me aparece ningún argumento. Quiere decir que ya trabaja solita, sin indicarle nada. Y aquí me aparece que hoy es el 8 de agosto del 2024. Hay otras que trabajan con más de un argumento. Por ejemplo, la función sí. Entonces igual así. Abro paréntesis y aquí me doy cuenta que ¿cuántos argumentos tiene? Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Entonces, si quiero saber más sobre la función, me voy aquí a la barra de fórmulas, en el botón insertar función, y ahí me explica claramente que esta función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor. Si ese valor se evalúa como verdadero y otro se evalúa como falso. Ahorita a ustedes esto les va a sonar chino, pero esa es la idea. Más adelante vamos a aprender a utilizar estas funciones. Y para aprender a utilizar esas funciones tenemos que tener bien claro cómo trabajar con ellas. Entonces, eso EILIN no es más que una introducción a lo que son las funciones. ¿Qué nos interesa que quede claro?
que toda función, para trabajar con funciones, debo siempre escribir el signo igual, lo mismo el signo más y el signo menos, o el signo menos. Y que toda función tiene un nombre. En este caso, el nombre de la función es sí. ¿Con cuántos argumentos trabaja? ¿Cuántos ven ustedes ahí? 2. Este es uno, este es otro y este 3. es otro. 3. Entonces, yo quiero saber qué hace este argumento. Entonces lo selecciono y aquí me dice, es cualquier valor o expresión que pueda valorarse como verdadero o falso. Vuelvo a insistir, ahorita les puede sonar a chino. Lo que nos interesa es saber que si yo quiero averiguar cómo trabaja una función, cuál es el nombre, pues aquí está. Si quiero saber cuántos argumentos, aquí están. Son 3. Hay unos que están en negrita y otros que están en letra normal. Esos que están en negrita son obligatorios. Los que están en normal, en letra normal, son opcionales. Y aquí, si yo quiero saber qué es valor si verdadero, aquí me explica. Y me dice que como es opcional, si se omite, devolverá verdadero. Pues todo esto lo vamos a entender cuando estemos trabajando con la función sí. Lo que nos interesa es tener claro esto que está explicado en el material. Esto, que una función no es más que una serie de operaciones predefinidas por Excel, que tienen un nombre y trabajan con 0, 1 o más argumentos. Y esta es la estructura siempre. Un igual, el nombre de la función, abro paréntesis, argumento 1, si es que tiene una coma o un punto y coma, eso hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Punto y coma. Hasta el punto y coma, entonces volvamos. Gracias. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Gracias. Trabajo en clase, entonces vamos a volver a abrir el material. Y vamos por acá, en la parte de funciones. Aquí vemos que toda función pues tiene un... comienza con un nombre, que los argumentos si los tienes se paran por coma o por punto y coma. Les decía que eso depende de la configuración que tenga su Windows en su computador. Y dábamos más adelante ejemplos de esta función que no utiliza ningún argumento. ¿Y qué hace? Aquí explicamos 3 formas de trabajar con funciones. Y pues todo está ahí explicadito claramente. Ese es el primer documento. En el segundo documento, que Juan Andrés les va a compartir, está ya el trabajo con datos.
Entonces vamos a aprender sobre series. Aquí se explica, por ejemplo, insisto, esa es la manera que deben estudiar. Aquí dice, Excel cuenta con una serie de datos predefinidos. Considere el caso en el que debe llenar un listado con los días de la semana o los meses del año. Entonces, vamos a ir, yo abro mi Excel y aquí voy a dar cancelar en esto, voy a ampliar un poquito y me dicen aquí, voy a borrar todo esto y aquí me dicen, me dice el jefe, usted debe obtener, me debe entregar aquí los meses del año. Entonces, pues yo qué haría? Empezaría enero, febrero y así sucesivamente. Y ahora el jefe me dice, estoy en una entrevista de trabajo y me dice, aquí escriba los días de la semana. Entonces, días. Entonces yo escribo lunes, martes, etcétera. Entonces ahí en ese material nos explican que Excel ya tiene predefinidas unas listas y yo lo único que tengo que escribir es el primer mes, por ejemplo, enero. Ubico el puntero del mouse en la parte inferior derecha y con clic sostenido comienzo a arrastrar hacia abajo y automáticamente Excel me lista los meses del año. Lo mismo puedo hacer hacia la izquierda o hacia la derecha y voy a obtener el mismo resultado. Antes de enero pues está diciembre, noviembre, etc. Lo mismo sucede con los días. Si yo selecciono aquí lunes, y doy clic sostenido, entonces Excel me va a listar rápidamente esos días de la semana. Y hay explicadas cosas que tienen que ver con eso de los rellenos. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, si lo que quiere es obtener una serie lineal numérica, se deben introducir al menos los dos primeros números de la serie, seleccionar las dos celdas que contienen y efectuar el procedimiento de autollenado. Entonces, este ejemplo, pues yo lo puedo reproducir en mi libro de Excel y ahí es cuando encuentro dificultades. Entonces, supongamos que aquí me piden el listado de números impares. Impares. Quienes no hayan estudiado en el SENA o quienes no conozcan de Excel, pues, ¿cuál sería el primer impar? 1. El 1, 1. ¿El siguiente cuál es? el 3, El 3. ¿Y el siguiente? el 5. El 5. Entonces, supongamos que el jefe nos dice, quiero que llegue hasta 1.573.000, los impares. Pues, ¿cuánto se demora alguien haciendo eso? Pues mucho tiempo. Aquí hay varios métodos, aquí explicamos varios métodos. El primero, no sé si estoy interrumpiendo a alguien o alguien tiene el micrófono abierto. No, profe, yo le estoy diciendo que modificar, hay una opción que se llama rellenar y pues ahí uno pone los números y los valores que quiere. Sí, señora, esa es una de las cosas que vamos a aprender. El primer método, muchas gracias. El primer método consiste en escribir los dos primeros valores, que son 1 y 3, ubicar el puntero del mouse acá y arrastrar. Entonces, esto es eficiente para algunas cosas, pero en el caso del que el jefe nos pidió
que llegáramos a 1000, a 1.000.000 no sé cuántos, pues me va a demorar un jurgo de tiempo. Hay otros métodos. Por ejemplo, voy a eliminar todo esto, que hablan de utilizar lo que mencionaba nuestra compañera, que no alcancé a identificarle la voz. Escribimos el primer número, que es el 1, nos vamos a la ficha inicio, aquí al grupo de edición, y aquí tenemos la opción de rellenar hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba. Esto no está explicado ahí. Vamos a ver una que sí está explicada, que es series. Entonces, esto es una serie lineal. Ustedes van a entender qué es una serie lineal cuando lean el material. Y quiero los valores en columnas. Y entonces aquí, ¿qué debo hacerle al 1 para llegar al 3? Y al 3 para llegar al 5. Sumarle siempre 2. Sumar siempre 2. Entonces, cuando sumo algo, eso se conoce como una serie lineal. Cuando multiplico por algo, y todo eso está explicado ahí en el material, se trata de una serie geométrica. En este caso es una serie lineal, porque para obtener el segundo valor debo sumarle algo. ¿Y cuál es ese algo? ¿Cuánto vale ese algo? Ya lo dijeron, 2. Eso se conoce como incremento, entonces lo coloco aquí, 2, y aquí coloco hasta dónde quiero llegar. Entonces supongamos que nos pidió 1.573.857. Queremos eso y lo queremos en columnas. Tenemos la opción de colocarlo en filas o colocarlo en columnas. Aceptamos. ¿Y cuánto se tardó Excel en hacer eso? Si yo me voy al final, veo que el último número es 1.500.000, lo que le pedí. Llega hasta el límite. ¿Cuántos registros hay? Hay 788.400 registros. Entonces, en ese material, en el segundo, ya estamos trabajando con datos. Ya estamos trabajando con datos y todo eso está perfectamente explicado en el material. Aquí está explicado que es una serie geométrica. Dice, una serie geométrica simple es aquella que a cada elemento, en la que cada elemento es igual al elemento anterior multiplicado por un valor. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Si, por ejemplo, me piden las potencias de 3. Para obtener la potencia de 3, debo multiplicar a 3 por 3. Y eso me da 9. Y para obtener el siguiente valor, a 9 lo debo multiplicar por 3. Entonces aquí me pueden pedir cuáles son las potencias de 3. Aquí vamos a escribir eso. Entonces, potencias de 3. Entonces, con la explicación, ya sé que es una serie geométrica con un incremento de 3. Entonces, me paro aquí, escribo el primero, que es 3 a la 0, ¿cuánto me da? O 3 a la 1. 3.
Nuevamente se volvió a caer internet. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Profe, usted estaba preguntando que 3 elevado a la 1 y 3 elevado a la 1 es 3. Sí. Y 3 elevado a la 0 siempre da. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces voy a volver a compartir. Estábamos acá en esto. Acá donde nos pedían las potencias de 3. Entonces decíamos que 3 a la 0 es 3. Perdón, 1. Y 3 a la 1 es 3. Y 3 a la 2, ¿qué debo hacerle para hallar la siguiente potencia? Multiplicar el anterior, multiplicar. Entonces, cuando digo multiplicar, quiere decir que es una serie geométrica. En esta era una serie aritmética porque lo que debo es sumarle algo al anterior elemento. En esta, tal como me lo explican en el material, para obtener el siguiente elemento debo multiplicarlo por algo. Ese algo se conoce como incremento. ¿Y cuál es el incremento en este caso? En una serie geométrica. En esta, para calcular las potencias de 3. ¿Cuál es? ¿Por qué debo multiplicar a este 3 para obtener la siguiente potencia de 3? ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es la respuesta? 2, profe. 3 por 2, ¿cuánto me da? 6. 6. Y eso no es 3 al cuadrado. 9. 9. Y para obtener 9, ¿cuánto debo multiplicar a este? 3 por 3. 3. Por 3. Entonces ese 3 es el incremento en una serie geométrica. Entonces ya teniendo en mente eso, escribo el primer valor, me voy a inicio, rellenar series, y en este caso le digo, no es una serie lineal, es una serie geométrica. ¿Y cuál es el incremento? Pues ya sabemos, es 3. El incremento es el valor que debo multiplicar al anterior para obtener el siguiente. Y en esta ocasión le digo que sí, que lo quiero en filas. Y me dice hasta dónde quiere llegar. Entonces yo, por ejemplo, le digo hasta 81. Acepto. Y aquí me va a calcular las potencias de 3 hasta llegar a 81. Pero supongamos que es más, en este caso pues es muy sencillo. Todos sabemos que 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27, 3 a la 1, 3 a la 4 es 81, y que 3 a la 5 sería multiplicar este 81 por 3, 8 por 3 por 1, 3, y 3 por 8, 24. Entonces, ¿cuánto nos da? Profe, ¿me repites, por favor? ¿Cuánto me da 81 por 3? 243. 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, 243, y así sucesivamente. Si yo quisiera
En esta ocasión sí se demoró bastante. Bueno, entonces me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a volver a nuestro libro de Excel, donde estábamos calculando las potencias. Entonces, en esta ocasión nos dicen que obtengamos las potencias hasta 10 millones, por ejemplo. Y vamos a cambiar, nos piden las potencias de 4, no de 3, sino de 4. Entonces yo ya sé que 4 a la 0, pues da 1, que 4 a la 1 me da 4, que 4 al cuadrado me da 4 por 4, o sea, 16, y que 4 al cubo me da 64 y así sucesivamente. ¿Cuándo termino yo de llegar hasta 10 millones que me pidieron? Pues mucho tiempo y posiblemente me equivoque. Pues para resolver este problema, selecciono el primer valor, me voy a rellenar series y le digo que se trata de una serie geométrica, que lo quiero en columnas y que el incremento es, ¿cuánto sería el incremento? ¿Por cuánto debo multiplicar al anterior para obtener el siguiente? Profe, no está compartiendo pantalla. Listo, mientras comparto la pantalla, me responden, por favor. ¿Por cuánto debo multiplicar al elemento anterior para obtener el siguiente? Va de 4 en 4, ¿no? Sí, señora. Entonces, ese 4 es el incremento. Ese 4 es el incremento. Vamos a volver. Ahora sí ya están viendo mi pantalla. Aquí está. Entonces, le digo a Excel, selecciono el primero, que está 4 a la 0, que es 1, siempre es 1. Y le digo que se trata de una serie geométrica, porque si le dijera que es lineal y le dijera que el incremento es 4, lo que va a hacer a este 1 es sumarle 4. ¿Y cuánto me da 1 más 4? Me da 5. Y eso no es lo que estoy buscando, es que multiplique a este 1 por el incremento que es 4. Y entonces le digo aquí, es una serie geométrica. Y el límite decíamos que queríamos llegar hasta 10 millones. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aceptamos y terminé. ¿Cuánto me demoro haciendo eso? Pues muy poco tiempo. Y aquí están las potencias de 4 hasta 10 millones. Pero ustedes dirán, oiga, pero aquí solo aparece hasta 4 millones. ¿Por qué? Porque va de 4 en 4. Sí. ¿Y el siguiente valor cuál sería? Para calcular la siguiente potencia, ¿qué debo hacerle a este número? Multiplicar el último por 4. Entonces escribo esto igual a 4 por este valor y eso me da como resultado 16 millones. Y yo le dije a Excel que llegara hasta 10 millones. Entonces Excel no me muestra 10 millones. ¿Por qué? Porque 10 millones no es un múltiplo de 4. Él llega hasta donde yo le dije. Le dije llegue hasta 10 millones y eso hace. La última potencia de 4 hasta 10 millones es 4.194.304. No sé si haya preguntas sobre lo que acabamos de explicar. Eileen, sobre todo, que fue quien me preguntó. No, profe, todo claro, gracias. No, señor. Todo claro. Bueno, entonces,
ya tenemos el compromiso de Juan Andrés, que les va a compartir esos documentos. Ustedes los leen y van a desarrollar el taller que les voy a publicar a partir de mañana. Mañana ya van a encontrar ese nuevo taller. Ya para la siguiente sesión ya todos debemos tener activadas nuestras cuentas en Soycena. Alexandra, nuestra vocera, ¿sigue con nosotros? Sí, señor. Entonces, gracias, Alexandra. A través de Alexandra, si alguien tiene alguna dificultad, o mejor, bueno, lo hacen directamente conmigo, toman una captura de pantalla donde se evidencie que no les está dejando hacer el proceso de habilitar su cuenta de correo. Dale, profe. Y nos vemos en 8 días. Ya en 8 días yo les voy a publicar el nuevo material, además del taller que debemos presentar para el próximo. Nuestra próxima clase es el jueves, entonces a más tardar el próximo martes debe estar hecho ese taller. Y les acabo de mostrar las notas, o les acabo no, al principio les mostré las notas. Nos ponemos de acuerdo para que estas personas pues tengan la oportunidad de hacer las correcciones pertinentes, y los que no lo enviaron ni al correo ni no lo enviaron, recuerden que deben enviarme, de acuerdo con lo que está establecido en el reglamento del aprendiz, dentro de los 2 días siguientes, una excusa válida que, valga la redundancia, los excuse de no haber presentado la actividad a tiempo. Lo mismo para quienes no pudieron asistir por alguna razón, pues deben justificar la ausencia en la sesión de hoy o cualquier sesión que tengan a la cual no pudieron asistir. No sé si haya preguntas. Profe, ¿no nos vas a mostrar? Profe, ay, No lo voy a mostrar, ¿qué? Perdóneme. Y ya atiendo a Lady, que creo que... El taller, o sea, pues por si tenemos alguna duda al taller o algo así, no sé. Listo, Eileen, ya les muestro eso. Lady, ¿qué nos iba a decir? No, profe, lo que pasa es que pues yo pensé que había que esperar a que se activara el correo y pues yo cuando Damaris dijo que había enviado la factura al correo, pues yo se la envié, pero pues la verdad yo no la había enviado, no sé si tenga que presentar una excusa o qué, profe. ¿Cuándo me la envió? Pues recién empezó la clase, profe. Bueno, por hoy se las voy a valer. Ay, sí, profe, qué pena, en serio. O sea, es que yo sí lo había hecho, pero entonces pensé No, yo como le creo. con el profesor Isaac tenemos unas, o sea, tenemos los talleres ahí guardados y él nos dice que cuando tengamos el correo lo subamos. Entonces yo Listo. pensé que íbamos a manejar la misma dinámica, profe, qué pena. Sí. No hay problema. Yo le creo, Lady. Entonces vamos Bueno, profe, gracias. atendiendo a la sugerencia de Eileen, mostrarles. Voy a subir de una vez el taller y les muestro. Entonces, trabajo en clase. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno. Vamos a editar el taller. Entonces, alguien que me colabore leyendo lo que dice las indicaciones del taller. Pero solo uno. Profe,
Dice, después de consultar, estudiar y comprender la documentación, videos y material complementario de la unidad y de haber profundizado sobre el tema y resuelto las dudas, desarrolle y entregue taller 2, de acuerdo con las indicaciones dadas en el documento 03 taller 2 PDF adjunto. Listo. Entonces, si Juan Andrés sigue con nosotros, porfa, mientras de aquí al sábado ya todos se han activado su correo, compartimos también este documentico. Aquí vamos a ver, vamos a mostrarlo. Lo voy a descargar y se los voy a mostrar. Entonces aquí está la explicación del taller. Dice, la papelería XYZ utiliza para administrar sus ventas, la papelería con lo que hemos venido trabajando, el libro de Excel denominado 03 base taller 2 XLSX, que está compuesto por 4 hojas, donde se tienen los datos de productos, vendedores, clientes, ventas, etc. Y aquí me explican todos y cada uno de los ejercicios que hay que hacer. No creo que haya dificultad con eso. Vamos a ver, entonces, vamos a descargar ese documento. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Lo voy a descargar. Es un archivo en Excel con el cual ustedes deben trabajar. Ahí está. Y como lo explica, pues está compuesto por 4 hojas. Entonces, aquí están los productos, aquí los vendedores, aquí los clientes y aquí las ventas. Entonces, nosotros tenemos que hacer ciertas acciones sobre sobre este archivo. Entonces, veamos, por ejemplo, el primer punto. ¿Dónde está mi archivito? En mi... Déjenme ver dónde tengo yo. Aquí. El primer punto dice, en la hoja productos, o mejor, la hoja productos contiene los datos de 535 productos que maneja la papelería. El gerente quiere que utilice la función autollenar, que se explica en el material, y ya hicimos varios ejemplos de ellos, de tal forma que el primer producto, es decir, el acetato de fotocopiado, para fotocopiado, guión carta, tenga el código 1001. El siguiente, el código 1006, y así sucesivamente. El último producto tendrá como valor el código 3671. Entonces, pues ya sabemos que hay dos formas de hacer ese trabajo. Entonces me voy a mi archivo de Excel, que lo tengo por aquí abierto, en la página productos. Entonces me ubico acá, Escape, y me dice las indicaciones que este código debe ser 1001, 1001, el siguiente 1006, 1006, y así sucesivamente. Entonces, hay dos formas de resolver este problema. ¿Cuál es la más lenta? La que ya explicamos. Selecciono los dos y doy doble clic aquí y terminé. El último producto, como ven, tiene el número 3671. Otra forma más rápida de hacerlo es con lo que acabamos de explicar de series geométricas, de series lineales. Entonces, voy a borrar esto y aquí coloco 1001. Entonces, ¿qué debo hacerle a 1001 para obtener 1006? Les pregunto. ¿Sumarle 5? Perdón, no le alcancé a escuchar.
¿Qué debo hacerle a 1001 para obtener 1006? Sumarle 5. Sumarle 5. Entonces, cuando le sumo eso, ¿qué es? ¿Una serie geométrica o una serie lineal? Geométrica, ¿no? Geométrica es cuando multiplico por algo. Lineal es cuando le sumo algo. Entonces, selecciono el primero. Me voy a rellenar series. ¿Y dónde queremos los valores? ¿En la columna o en la fila? ¿Dónde los queremos? ¿Aquí o aquí? ¿Columna? En una columna. Y esta es una serie lineal, geométrica, cronológica. ¿Qué tipo de serie es? Ya acabamos de decirlo. Es una serie lineal. ¿Cuál es el incremento? 5. 5. ¿Y hasta dónde queríamos llegar? Entonces miramos nuestro documento donde nos dicen hasta dónde debe llegar. Aquí dice que hasta 3671. Entonces coloco aquí 3671. Acepto y terminé de hacer otra vez el punto número 1. El mismo resultado con diferentes métodos. De eso se trata el taller. Obviamente, para desarrollar ese taller, debo haber leído el material y haber estado atento a todas las explicaciones que nos brindaron el día de hoy. Y vamos a colocarle fecha entonces a ese qué. Vamos a ir aquí. Y vamos a editar escala de tiempo. Entonces, vamos a colocarlo ahí. Son las 5:48. A partir de las 5:50 que esté. 5:51 a 17:51. Vamos a colocar aquí. El próximo martes es 23 de agosto a las 23:59, 23 de agosto. Perdón, el próximo martes es 13 de agosto a las 23:59 y se cierra el 13 de agosto a las 23:59. Entonces, ese es el taller. Y ya está habilitado. Y pueden comenzar a trabajar. De igual forma, ¿qué vamos a ver en la siguiente sesión? De acuerdo con la mecánica, yo voy a explicar, hacer una introducción a la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a trabajar con, vamos a mirarla. Perdón, que no. Perdí el tiempo, no actualicé. No actualicé esto.
Opa. Dijimos que 17:52 voy a ponerle. 2. Hasta el 13, listo. Y programar, ya quedó programado. Bueno, entonces vamos ahora sí a ir a nuestro trabajo en clase y vamos a revisar el siguiente tema, que es introducción a las funciones. Entonces, nuevamente hay un documentico con algo de lo que ya conocemos de la lectura del material anterior. Aquí vamos a hacer una introducción a las funciones y para la próxima sesión, menos mal, Eileen me preguntó sobre esto, vayan organizándose porque el siguiente trabajo va a ser en grupos. Grupos de máximo 3. Vamos a hacer una investigación sobre algunas funciones que ya pues en la siguiente sesión les explicaré cómo realizar el trabajo. Una pregunta. Señora. Es que nosotros tenemos los GAEs de las otras competencias de 4 personas. ¿Se podría de 4? Es que 4 son muchas, pero yo no tengo ningún problema, Jenny. Mientras me garanticen que todos trabajan, entonces no hay ningún problema. Vale, profe, muchas gracias. Entonces utilizaría mucho mejor, porque ya su merced me puede compartir cuáles son los grupos, ¿cierto? Sí, ya en un momento te envío por WhatsApp los GAEs como están conformados. Vale, Jenny. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta adicional. ¿El link quedó claro? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? No, señor, ninguna. Muchas gracias, Wilder. Bueno, entonces les agradezco a todos, especialmente a quienes siempre están participando. No solamente agradecerles, sino que eso va en beneficio de ustedes. Espero que haya quedado clara la importancia de este tema, de esta competencia en el desarrollo de sus funciones. Nos vemos entonces, si Dios da vida, en 8 días. No olviden, por favor, todos los compromisos que adquirimos el día de hoy. Feliz tarde para todos, feliz fin de semana. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Hasta luego, profe. Duván quería quedarse, ¿cierto? Duván necesitaba hablar conmigo. Muchas gracias, profe. Ya te envié el mensaje por WhatsApp, ¿vale? Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. No veo a Duván, Jenny. ¿Será que se fue? ¿Que me dijo que quería hablar conmigo o fue que me pareció? No, pues no lo vi, pues ahora habría levantado la mano si tendría algo que hablar contigo, pero sí, al principio de la clase te había mencionado que sí podían hablar por el tema de